Hola, saludos a todos. Aquí estamos una vez más en una clase contrarreloj para tratar este tema de mucha importancia que se llama Grandes Milagros. Y aquí en el pizarrón presentamos el bosquejo que nos servirá como base para dar esta enseñanza y que servirá como base para todos cuando impartan esa clase con sus amigos, en una reunión, en una congregación, en una escuela bíblica donde usted quiere impartirla. Esto le va a servir mucho de ayuda. Los 4 ejemplos que tenemos hoy es el primero, Pablo con la víbora, Hechos 28, 3 al 6. El segundo ejemplo, se dividen las aguas, Éxodo 14, 21 y 22. El tercer ejemplo, se sana a un cojo, Hechos 3, 6 al 8. Y el último ejemplo es en estos tiempos, Marcos 16, 17 y 18. Bien, después de haber presentado estos 4 ejemplos, vamos a comenzar con el primero, que es Pablo con la víbora. Se encuentra en Hechos 28, 3 al 6. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando de la mar, la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Empero ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era un Dios. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, vamos a ver aquí el primer punto, que dice enfocar escapado de la mar. Dios ya había librado al apóstol Pablo de la mar. Habían navegado, pero habían llegado con vida. Quiere decir que Dios había hecho una obra maravillosa ya en él. Entonces, los hombres de ese lugar pensaron dentro de sí: ¿a quién, escapado de la mar, la justicia no deja vivir? Ellos pensaban que era un homicida, pero no, Pablo era un hombre grande de Dios. Y en el verso 5 dice: ningún mal padeció. Después de que fue acometido por esa víbora, dice que el apóstol Pablo no padeció mal porque Dios estaba con él, a pesar de que era una víbora muy peligrosa, como podemos ver en el verso 6, que dice: pero ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar o caer muerto de repente. Ellos conocían qué clase de víbora era la que había cometido contra el apóstol Pablo. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era un Dios, porque vieron que no le pasó nada, vieron el grande milagro. Ellos pensaban que era un Dios en su pensamiento de ellos. Nosotros sabemos que era el poder de Dios, porque era un siervo de Dios, porque era un siervo del Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Por eso no le pasó nada. Y esos son los milagros grandes que acontecen en la palabra de Dios, que de esos hay muchísimos que pudiéramos hablar en las Escrituras, pero solamente tomamos 4 ejemplos. Cada uno puede ampliar con más enseñanzas, con más partes de la palabra de Dios que hablan de muchos milagros, pero ahora solamente estaremos hablando de estos 4. Dice el segundo ejemplo: se dividen las aguas. Éxodo 14, 21 y 22. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Dice el punto número 1, solo Dios lo puede hacer. ¿Quién puede dividir el mar? ¿Quién puede poner la mar que quede como una muralla o como un muro a diestra y a siniestra? Solamente Dios puede hacer eso tan maravilloso. Vamos a ver, el pueblo de Israel estaba en medio de los egipcios y el mar.
Y aquí hay una grande enseñanza que quiero compartir con cada uno de ustedes. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones donde no vamos a encontrar ninguna salida, donde no vamos a encontrar solución a nuestros problemas. Pero si Dios está con nosotros, Dios nos va a solucionar ese problema, porque Dios es grande. Solamente confía en Él, solamente confía en el Señor. Pero hay que estar bien con Dios, hay que estar a cuentas con Él. Alza tu vara como lo hizo Moisés, alza tu vara y vas a ver que el mar se va a abrir y como dice el punto 3, pasaron en seco y vas a pasar en seco en el nombre del Señor, porque no hay problema, no hay prueba que Dios no la pueda tumbar delante de ti y tú seguirás caminando y seguirás andando en el nombre del Señor porque Dios está de tu lado. Dios es grande, Dios es poderoso y Él te va a ayudar aunque el enemigo esté atrás de ti para atacarte y aunque veas un mar enfrente de ti donde no puedas pasar, Dios va a dividir ese mar. Alza tu mano en el nombre del Señor, porque Dios es poderoso y Dios puede hacer milagros grandes que a veces el hombre no comprende. Solamente Dios lo puede hacer. Bien, vamos a pasar al tercer ejemplo. Dice, se sana a un cojo. Hechos 3, 6 al 8. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Ellos no estaban como muchas veces ahora estamos en estos tiempos, buscando el dinero, buscando lo material. Eran los apóstoles, pero no tenían ni plata ni oro, entendiendo que su vida le pertenecía a Jesucristo. No tengo que darte, no tengo plata, no tengo oro, pero algo tengo. Y lo que voy a hacer, lo voy a hacer como dice el punto número 2, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque su nombre tiene poder, pero tienes que confiar en Él. Y el milagro se va a realizar en el nombre del Señor. Por eso dice el número 3, fueron afirmados sus pies y tobillos. Qué importante la fe de aquellos hombres de Dios. Cómo pudieron, con la fe puesta en el Señor, que este hombre se levantara. Y así es como surgen los milagros cuando hay fe en Dios. ¡Qué milagro tan hermoso! Y dice que saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esos son los milagros de la palabra de Dios. Esas son cosas que Dios puede hacer porque Dios tiene poder. Dios tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y no tengas ninguna duda de eso. Y vamos a pasar ya al último ejemplo. En estos tiempos, Marcos 16, 17 y 18. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a ver como primer punto dice que es una señal de su pueblo. Porque esas señales tienen que seguir a los que creen en el Señor, que van a poner sus manos sobre los enfermos y se van a sanar. ¿Por qué? Porque no estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en el poder de Dios. Estos milagros tienen que seguir hasta estos tiempos porque dice el punto 2, porque tenemos el mismo Dios. ¿Acaso Abraham tenía otro Dios? ¿Acaso el Dios de Moisés era otro? ¿Acaso el Dios de Pedro era otro? ¿El Dios de todos los grandes hombres de Dios, de los patriarcas, de los profetas, de todos los siervos del Señor, de los apóstoles, era otro Dios? No, era el mismo Dios al quien nosotros honramos. Por eso es una señal que tiene que seguir a su pueblo, que todavía hasta estos tiempos se presenten esos milagros gloriosos, porque nosotros estamos sirviendo al mismo Dios.
Que Dios nos ayude y que esto nos sirva a cada uno de nosotros como un ejemplo en nuestras vidas de que sí podemos en el nombre del Señor, de que Dios es fuerte, de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si nosotros miramos de esa manera, aún en estos tiempos se pueden hacer grandes milagros. Que Dios los bendiga.